días, mis amados hermanos. Es un placer volver a estar con ustedes en este tiempo de reflexión de la palabra, de alabanza al Señor y adoración a su nombre. Un saludo para todos ustedes. Les tengo siempre presente en mis oraciones y acá junto con mi esposa y mi hija siempre oramos por ustedes. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas, protegiéndoles y proveyendo a sus necesidades. En esta mañana quiero referirme al versículo 4 del Salmo 23. Sin duda alguna es un salmo que la mayoría de nosotros conocemos. Es muy probable que ustedes lo sepan de memoria, pero qué bueno volverlo a repasar. Y solamente voy a referirme al versículo 4. Leamos el Salmo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Señor, gracias por esta palabra y suplicamos que tu Espíritu Santo nos guíe ahora al meditar en ella, que sea un aliciente para nosotros, que sea bálsamo a nuestros espíritus, a nuestra vida. Bendícenos en este día y gracias por todo lo que tú nos das y haces por nosotros, en nosotros y a favor de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Como dije, este salmo pues es muy conocido por todos los creyentes. Es uno de los salmos que memorizamos y nuestros pastores nos alentaron a memorizarlo desde que comenzamos la vida cristiana. El Salmo 23 pues tiene como título Salmo de David. Eso significa que este salmo pertenece a David, lo escribió David, y pues la mayoría de salmos que encontramos en el primer libro de los Salmos, que va del capítulo 1 del Salmo 1 hasta el Salmo 41, pues tienen título de David. Dice Salmo de David o tiene otra expresión, pero siempre aparece como que es un salmo de David. David fue un pastor. Nosotros hemos leído la vida de David, la historia de David. Y por ejemplo recordamos que cuando Dios desechó a Saúl como rey y escogió a David, envió a Samuel a ungirlo. Cuando Samuel llegó a la casa de David, pues el papá de David, que se conoce como Isaí, pero también se puede transliterar como Jesé, le presentó a sus hijos. Y cuando apareció el primero, Samuel creyó que ese era el rey, y Dios va a decirle, no, él no es. No mires la apariencia, porque Dios no mira la apariencia, sino lo que hay en el corazón. Y fueron pasando uno tras otro los hijos de Isaí, y Dios le dijo, ninguno de ellos es. Así que Samuel pregunta, ¿y tienes otro hijo? Y él dice, sí, pero es el que cuida las ovejas, es el que cuida el rebaño, es decir, no es alguien tan importante. Sin embargo, lo llamaron y Dios le dijo a Samuel, él es. Así que sabemos que David fue pastor. Y al escribir este salmo, sin duda alguna, él tiene como trasfondo su propia experiencia como pastor. Y ahora se va a dirigir a Dios como un pastor. La imagen de Dios como pastor
la encontramos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel, Dios a través del profeta condena a los malos pastores y se presenta a sí mismo Dios como el pastor que va a cuidar a su pueblo, que es su rebaño. En el Nuevo Testamento, Jesús aparece como el buen pastor, se presenta como el buen pastor y dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Así que la imagen de Dios como pastor no nos es desconocida. Este salmo presenta dos imágenes de Dios. La primera es como pastor, ya como lo dije, los versículos 1 al 4, y los versículos 5 al 6 lo presentan como un anfitrión, el que ha preparado un banquete y nos recibe a nosotros como invitados y nos atiende muy bien. Los primeros 3 versículos nos encantan mucho porque hablan de cosas muy positivas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Extraordinario, nos encanta esto. Sin embargo, cuando llega al versículo 4, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Así que vamos a mirar 4 enseñanzas que podemos extraer de este versículo 4. En primer lugar, el salmista nos dice que los valles de sombra de muerte, los valles oscuros, son una realidad. La expresión que hay en el hebreo podríamos traducirlo: además si me tocara andar por el valle de sombra de muerte, aún si me toca transitar por el valle de sombra de muerte. Algunos traducen esa expresión como por quebradas tenebrosas o cañadas tenebrosas o valles oscuros. Así que el salmista nos está diciendo que el valle de sombra de muerte es una realidad. Yo leí un sermón del pastor Rick Warren y de verdad que muchas de las ideas que extraigo de aquí son tomadas desde su sermón, porque alentó mi vida y por eso comparto con ustedes, aunque indudablemente ya el sermón tiene sabor a mí. De modo que es un sermón que apropié y que comparto con ustedes con mucho agrado. Los valles de sombra de muerte son una realidad. El Señor nunca, pero nunca nos prometió exonerarnos de los valles oscuros. Nunca. Cuando prometemos que al creer en el Señor Jesucristo nunca más tendremos dificultades, nunca más nos enfermaremos, nunca más pasaremos por dificultades, nunca más nos llegarán adversidades, estamos prometiendo algo que Dios no prometió. Él nunca prometió que sus hijos jamás pasarían por valles oscuros, pero sí prometió que estaría con ellos, estaría con nosotros en esos momentos. Los valles oscuros son inevitables, son inevitables. Jesús dijo a sus discípulos: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen en mí, yo vencí el mundo. Yo vencí el mundo. Así que no podemos decir que nunca pasaremos por un valle oscuro. El Señor nos advirtió de eso: en el mundo tendrán aflicción. Los valles oscuros no los planeamos. Ninguno de nosotros tiene una agenda donde dice: en tal mes, tal día de tal año me voy a enfermar de gripe.
Ninguno de nosotros tiene en la agenda registrado en tal día, tal mes, tal año se va a morir un familiar mío. Nadie hace eso, nadie hace eso. No los planeamos, nos llegan de imprevisto. No, los valles oscuros nos pueden afectar a todos, a ricos y pobres, a letrados y analfabetas, a campesinos y a citadinos, a negros, blancos, amarillos, mestizos, a todos, cristianos y no cristianos. Así que los valles oscuros son imparciales, afectan a todos. Pero hay algo también bueno. Los valles oscuros no son eternos, no son eternos, no duran para siempre. El único que dura para siempre es Dios. La misericordia de Dios es para todos los tiempos. Su misericordia es para siempre. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 6, dijo: por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, por un poco de tiempo. Recordamos nuestro proverbio: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y yo sé que algunos de ustedes lo recuerdan. Y los valles oscuros tienen un propósito, El apóstol Pablo dijo: Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Aunque en el momento el valle oscuro sea tenebroso, nos asuste, nos aflija, Dios tiene un propósito. José fue llevado como esclavo a Egipto, sufrió, y al final de su vida, él la resume en un versículo, en el capítulo 50, versículo 20, él le respondió a sus hermanos: ustedes planearon hacerme mal, pero Dios lo encaminó todo para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Mis hermanos, Dios escribe derecho en renglones torcidos. En segundo lugar, el salmista nos dice: no temeré mal alguno. Así que cuando estamos atravesando por valles oscuros, podemos tomar la decisión de no dejarnos acobardar por esos valles, no dejarnos acobardar por los valles. No temeré mal alguno. Esa es una decisión, En los valles oscuros podemos sentarnos a renegar, podemos sentarnos y dejarnos morir, podemos sentarnos y tirar la toalla, o podemos tomar la decisión: no me voy a acobardar por esto, no me voy a dejar destruir por esto, no me voy a dejar aniquilar por esto. Y no porque usted y yo seamos muy valientes, no porque usted y yo seamos muy hábiles para salir de acuerdo con nuestras astucias. No, es porque usted y yo conocemos a un Dios que es poderoso, que es extraordinario, que es amoroso, que siempre estará con nosotros. Y entonces decimos: no temeré mal alguno, no temeré mal alguno. En los valles oscuros podemos o sentarnos a llorar y dejarnos destruir, o podemos tomar la decisión como el salmista: no temeré mal alguno. Yo me crié en la ciudad de Buga y teníamos una familia vecina que era también de la misma iglesia. Allí, pues, había una anciana que vivía en Herrera, Tolima, y era la abuela de esta familia. Y ella periódicamente iba a Buga a visitar a su hija y el resto de la familia. Y nos contó que ella
caminaba por el páramo, un páramo que atraviesa Herrera y llega a Florida Valle. Y ella caminaba por ese páramo y nos contaba que allí la gente a veces se moría en el páramo. Y yo le pregunté, y doña Baudilia, ¿a usted no le da miedo caminar por ese páramo? Y me dijo, claro, a mí me da miedo. Pero cuando yo pongo el primer paso en el páramo, yo sé que debo seguir caminando, que no me puedo sentar, no me puedo detener, que debo seguir caminando, aunque sea con paso lento, pero tengo que caminar hasta terminar el páramo, porque si me detengo, me congelo, me muero. Una sabia decisión. En los valles oscuros podemos tomar la decisión de dejarnos aplastar o de no dejarnos acobardar. La tercera verdad que encontramos aquí en este texto es que debemos recordar que el Señor está a nuestro lado. El salmista dijo, porque tú estarás conmigo, porque tú estás conmigo. Qué maravillosa verdad, qué maravillosa verdad. Así que la decisión de no dejarnos acobardar es porque el Señor está a nuestro lado. El Señor está allí con nosotros. Interesante que cuando leemos los 3 primeros versículos, se refiere a Dios en tercera persona. El Señor es mi pastor, Él es mi pastor. En lugares de delicados pastos, Él me hará descansar. Junto a agua de reposo, Él me pastoreará. Él confortará mi alma. Él me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Pero cuando llega al versículo 4, cambia de tercera persona a segunda y dice, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Eso es algo positivo de los valles oscuros. Mientras estamos pasando por las aguas de reposo, mientras nos encontramos en los pastos deliciosos, pues hablamos de Dios. Nos encanta hacer teología, nos encanta argumentar acerca de Dios. Pero cuando estamos pasando por los valles oscuros, el valle de sombra de muerte, hablamos con Dios. Hablamos con Dios. Los valles de sombra de muerte nos ponen de cara a Dios. Y eso es positivo. Eso es positivo. Los cautivos en Babilonia pensaban que Dios se había olvidado de ellos. Y a través del profeta Isaías, Dios les manda esta palabra de esperanza. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y luego agregas, no temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo. Eso lo podemos leer en Isaías 43, versículos 2 al 5. Y en cuarto lugar, cuando pasamos por el valle de sombra de muerte, podemos recordar que contamos con la protección del Señor. Contamos con la protección del Señor. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Al parecer, el pastor tenía 2 instrumentos, una vara, un cayado. La vara era un palo delgado, largo, que tenía un nudo pesado en una punta. Y entonces cuando alguna fiera quería atacar al rebaño, el pastor voleaba esa vara y la lanzaba como un misil para golpear y ahuyentar a la fiera que venía a atacar. Pero también con la vara podía golpear suavemente el anca de una oveja que no quería obedecer
que quería irse por otro camino, que quería quedarse. Y entonces con esa vara él la golpeaba suavemente para que la oveja regresara al camino. Dios nos defiende, pero también Dios nos corrige con ternura, con suavidad, cuando queremos desviarnos, cuando no queremos obedecerlo. Él, como nos ama profundamente, nos da con la vara suavemente para disciplinarnos y hacernos volver a Él. El cayado también era un palo largo que terminaba en curva. El cayado también servía para golpear a algún animal que venía a atacar a las ovejas, pero también el cayado servía para el pastor atraer con esa curva hacia sí a una oveja que está afligida, que está enferma, o para sacar de algún hueco a una oveja que se cayó y no puede salir por sí misma o está enredada entre espinos. Dios, como pastor, buen pastor, también nos atrae hacia sí mismo, nos levanta, nos acaricia, nos anima y nos dice: no temas, yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo. El Señor se quedó al lado de Job cuando ya sus amigos no quisieron hablar más con él. Dios se quedó allí escuchando a Job hasta que Job pudo reconocer la presencia maravillosa de su Dios y dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y entonces Dios restituye a Job. El profeta Jeremías, en medio de un momento de dificultad, cuando se sintió aún despreciado por su propia familia, anheló abandonar el ministerio profético y hasta exclamó: por eso yo he dicho, no me voy a acordar más de él, no voy a hablar más en su nombre. Está deprimido, está angustiado. Sin embargo, en ese mismo relato pareciera que el profeta levantó la vista al cielo y contempló a alguien extraordinario y exclamó: pero el Señor está conmigo como poderoso guerrero, como un gigante poderoso. Mis hermanos, cuando pasamos por los valles de sombra de muerte, podemos quedarnos contemplando simplemente lo tenebroso del camino. Podemos quedarnos contemplando simplemente lo doloroso de la situación. Podemos contemplar simplemente nuestra tragedia y nos vamos a desanimar, vamos a perder la ilusión de vivir. Pero si aún en medio de esa oscuridad, aún en medio de esa situación, podemos levantar la vista, observaremos al que es más grande que todos, al Dios del universo, al Dios que nos creó, al Dios que nos salvó, al Dios que es nuestro protector, allí junto a nosotros, y podremos exclamar como Jeremías: el Señor está conmigo como poderoso guerrero, como poderoso gigante, por eso no temeré, por eso no temeré. El Señor está allí, podemos confiar en Él. Podemos atravesar el valle de sombra de muerte solos, o lo podemos atravesar acompañados de nuestro buen Dios. Recuerde, las sombras siempre son más grandes que la realidad. Las sombras siempre son más grandes que la realidad. Si estamos en un día soleado, junto a una carretera, y pasa una enorme tractomula, lo que pasa sobre nosotros es la sombra de la tractomula, pero no nos hace daño. Además, si hay sombra, es porque hay luz. Al final encontraremos esa luz maravillosa. Recuerde, usted y yo contamos con la protección maravillosa de nuestro Dios. Dios está dispuesto a ayudarnos. Dios está listo para acompañarnos. Dios quiere atravesar el valle al lado nuestro para que lo podamos pasar victoriosamente. Dios nos ama tanto que nunca nos dejará solos. Así que qué bueno recordar esta preciosa verdad. Y vamos a recordar entonces esas 4 enseñanzas que tenemos allí en el versículo 4.
y usted puede subrayarlas y volver a repasar este texto. En primer lugar, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Eso nos recuerda que los valles de sombra de muerte son una realidad. Dice, luego, no temeré mal alguno. Nos recuerda que en medio de las adversidades podemos tomar la decisión de no dejarnos acobardar, de no dejarnos aniquilar por la situación. En tercer lugar, podemos recordar que el Señor está a nuestro lado porque tú estarás conmigo. Y la cuarta verdad es recordar que el Señor es nuestro protector, que Él está dispuesto a protegernos, a cuidarnos y a sacarnos victoriosos de ese valle oscuro. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Vamos a orar para finalizar este tiempo de reflexión en la palabra. Señor, muchas gracias por esta palabra que nos alienta y que nos recuerda tus promesas maravillosas. Gracias porque tú nunca bromeas con lo que nos prometes. Tú eres fiel. Gracias por acompañarnos durante este tiempo, este valle. Muchas gracias. Y sabemos, Señor, que tú nos sacarás victoriosos. Y también estamos seguros plenamente que nada ni nadie nos puede separar de tu amor. Muchas gracias, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdónanos cuando en medio del valle oscuro hemos perdido nuestra confianza en ti. Perdónanos cuando nos hemos desanimado y dudamos de tu amor y tu poder. Perdónanos. Pero gracias porque hoy nos recuerdas que tú eres nuestro buen pastor que camina con nosotros. Bendícenos en este día y bendice a cada uno de nuestros hermanos, bendice a nuestro país. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga.